vamos a quedarnos ahí en el texto que leímos, que es el insumo de esta mañana para donde vamos a derivar la enseñanza de la palabra. Recordemos que ya por algunos domingos hemos estado alternando el expositivo de Filipenses y también con el tema de la exposición de Éxodo capítulo 20. Esta mañana quiero, a la luz de lo que hemos visto a lo largo de esta carta, hoy comienza una nueva sección en la carta de Filipenses y es básicamente la exposición de motivos en la cual Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, les da lo que es la percepción de la vida cristiana. Ha colocado primero, si ustedes recuerdan lo que hemos aprendido en esta carta, ya por algunos domingos, hemos hablado de diferentes temas que tienen que ver con la iglesia, vimos también el modelo de Cristo como modelo, pero ahora, después de haber visto el modelo de Epafrodito y Timoteo, Pablo entonces va a hablarnos acerca de la importancia que tiene el conocimiento de Dios en la vida cristiana. Entonces, este es el tema de esta mañana, la tesis de esta mañana, que voy a tratar de compartir con ustedes, es que hoy vivimos en un mundo donde todo mundo cree conocer a Cristo. Usted habla con cualquier persona y en mayor o menor grado todo mundo dice, yo conozco ¿a quién? A Cristo. Y es posible que nosotros también esta mañana hayamos llegado con el pensamiento de que realmente nosotros llevamos 25, 30 años en el Evangelio, algunos tomaron compota evangélica desde niños y entonces eso los hace que ya ustedes conocen totalmente ¿a quién? A Cristo. Pues bien, Pablo nos va a enseñar realmente en qué consiste el verdadero conocimiento de Cristo. Y ese es el tema que quiero compartir en esta mañana. El versículo 1, noten que Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nuevamente la palabra jairos, la palabra jairete ahí en este caso, que es el gozo, porque el gozo era una cosa importante en el testimonio de Pablo, que estaba en prisión. No perdamos de vista el tema de que Pablo está prisionero cuando escribe esta carta. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, una de las situaciones interesantes que Pablo nos va a mostrar es, además de mostrarnos en qué consiste el verdadero conocimiento de Dios, Pablo va a otra vez a tratar varios temas que ya los ha tratado en los anteriores capítulos, pero que aquí les va a dar un tratamiento mucho más amplio. Las mismas cosas, que es el griego toloipon, implica esto que ya ha sido tratado anteriormente. Entonces, ¿de qué Pablo nos va a hablar? De dos cosas en las cuales uno pretende tener conocimiento de Dios. Una, el legalismo religioso. Y creo que ahí estamos vacunados absolutamente todos. Cuando veníamos de la Iglesia Católica pensábamos que teníamos mucho conocimiento de Dios, ¿cierto? De Cristo. En el catolicismo, muchos de los que militamos en el catolicismo durante muchos años creíamos que conocíamos mucho de Cristo. Después conocimos el Evangelio y nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Ahora muchos venimos de iglesias de las que hablábamos esta mañana, iglesias carismáticas, iglesias que manejan las emociones, que predican un versículo por aquí, otro por allá, y nos estamos dando cuenta que no sabíamos nada. Y yo soy un ejemplo vivo de ello. Tengo toda la autoridad para hablarles esta mañana del tema porque yo no sabía absolutamente nada de Cristo. Entonces, esa es la parte importante. Entonces, por un lado, el legalismo religioso, pero por otro lado también Pablo va a volver a tratar el tema de la antinomianismo, que es el desprecio por la palabra, por la ley, y ambas no producen espiritualidad y ambas producen una falsa expectativa de conocer a Cristo. Entonces hay gente que dice, no, los mandamientos son cosa del Antiguo Testamento, eso no es para nosotros, eso era para los judíos. Entonces ese desprecio también creen que yo conozco al Dios de amor
Y entonces, no, es que Cristo es amor, 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 esa cuestión de leyes, de cosas, eso es para, no, eso no, eso es fanatismo. Ambos espectros son muy peligrosos y nos alejan del verdadero conocimiento de Cristo. Así que bienvenidos a este importante tema sobre el verdadero conocimiento de Cristo. La primera premisa que quiero que hoy, si usted va a tomar nota, no tengo la presentación, la primera premisa que quiero que usted entienda es que el verdadero conocimiento de Cristo no se obtiene, escuche bien esto, no se obtiene por el legalismo religioso. Esa es la primera cosa que quiero que entendamos. No se obtiene por el legalismo religioso. Leamos por favor el versículo 2 en adelante. Pablo entonces advierte a la iglesia de Filipos que tienen que guardarse de los judaizantes, porque los judaizantes era ese grupo disperso que había en todo Asia Menor y en todas las colonias romanas, y eran judíos que estaban oponiéndose firmemente contra el evangelio. Y estos judaizantes eran personas que atacaban no solamente a Pablo, sino atacaban todo lo que tuviera que ver con la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo va entonces a mostrarnos que el legalismo religioso no es lo mejor, porque va a colocar como ejemplo a los judaizantes. Y entonces va a describir a los judaizantes mediante tres figuras importantes. Entonces, lo primero que le advierte a los hermanos de Filipos es guárdense de los judaizantes y los llama ¿cómo? ¿Cómo los llama ahí? Perros. Ahora, Pablo era judío y Pablo entonces lo que hace es tomar una palabra que en el griego es kuná para decir los judíos, los judaizantes son perros. Ahora, ¿quién utilizaba realmente el término perro? Los judíos. Los judíos nos llamaban a los gentiles ¿qué? Perros. Porque en el tiempo antiguo los perros eran animales despreciables, eran animales semisalvajes, no es como hoy día que el perro duerme con uno le da la cucharita y le da la comida y le da la compotica, no, en ese tiempo eran animales despreciables totalmente, y el judío se refería a nosotros los gentiles como ¿qué? Como perros, es decir, como gente ¿qué? Despreciable, ¿sí? El perro era mal visto tener un perro cerca para el judío, pero entonces Pablo ahora dice, esta gente son perros. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a ellos? Estos judíos se portan como gentiles promiscuos. El término perro en la Biblia es un término muy fuerte. Cuando usted lee, por ejemplo, la palabra en el Antiguo Testamento, Caleb, que de ahí viene el nombre Caleb, perro en la Biblia, en el Antiguo Testamento era un sodomita, era una persona homosexual, era una persona, un prostituto, que se vendía su cuerpo por plata. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando le ponen los nombres a los hijos, ¿no? Porque el desconocimiento de esto es impresionante. Entonces, Pablo dice, estos judíos que se creen que saben mucho, que se creen que conocen mucho a Dios, se portan como gentiles promiscuos, como sodomitas, pero también dice, estos judaizantes también son malos obreros, dice, guardados también ¿de qué? De los malos obreros, es decir, que eran personas, la palabra obreros malos o malos obreros es la palabra kakos, y ya hablamos que la palabra kakos se traduce como obreros malignos. Es decir, que estos judíos no hacían la obra de Dios, predicaban en el nombre de Dios, creían defender el nombre de Dios, pero eran obreros ¿qué? Malignos. Es decir, creaban situaciones tremendas. Y la tercera cosa, como los presenta Pablo, es que eran mutiladores del cuerpo. Entonces la palabra ahí es muy interesante, es catatome. Catatome literalmente significa los que cortan abajo. Es decir, Pablo les dice, ustedes son literalmente ¿qué? Carniceros. Y uno dice, bueno, ¿por qué Pablo trata a los judíos de esa manera tan dura? Porque Pablo sabía que estas personas eran supremamente dañinas porque pretendían
hacer creer que ellos estaban defendiendo el honor de Dios, pero realmente lo que estaban haciendo era todo lo contrario. Y por eso Pablo es tan duro, durísimo con estas palabras, porque eran palabras de grueso calibre para esa época. O sea, llamarle a otra persona perro era un insulto, era una grosería de las más impresionantes. Eso era para pelear, que una persona dijera a otra. Ahora cuando les dice, ustedes son carniceros, mutiladores. Y la razón de eso es que esta fuerte expresión tiene razón Pablo al decirlo, porque era que estos judíos pretendían enseñarle a la gente que tenía que circuncidarse. Entonces le decían, vean, si usted está bien, acepte el evangelio, pero usted tiene que circuncidarse, tiene que tener una dieta especial, tiene que guardar las fiestas de esta y otra manera. Y eso precisamente es lo que hoy en día muchas iglesias que creen que predican a Cristo están haciendo con su feligresía. Obras, guarde, tenga que hacer esto, pacte, meta aquí, haga esto, lo otro, traiga, no sé qué. Hermanos, cuando la gracia se le añade algo, ya no es gracia. Cuando la Iglesia Católica dice que somos esto, pero que tenemos que hacer ciertos ritos para alcanzar el favor de Dios, ya se pierde, porque esta mañana aprendimos en la escuela bíblica que es la sola gracia, solo Cristo. Entonces es muy importante entender por qué Pablo es tan duro con ellos. Y es que Pablo quiere recordar que no es el símbolo externo lo que lleva al conocimiento de Dios. Muchas iglesias hoy creen que lo externo es lo que hace el conocimiento de Dios. Y uno le pregunta, hermana, ¿por qué usa vestido largo? No, es porque yo tengo conocimiento de Dios y quiero agradarlo. Pero en proporción a la falda es la lengua, entonces no hay nada. Entonces la cuestión no es externa, hermanos. Mucha gente piensa que por vestir de una manera o hablar de una manera o trabajar ciertas cosas está agradando a Dios o conoce a Dios y no es cierto. Y Pablo entonces les dice, no, ustedes no pueden hacer eso porque la circuncisión no la entendieron ustedes desde el comienzo. Desde el comienzo ustedes entendieron mal la circuncisión. No es solamente cortar el prepucio de los varones, sino que hay algo más allá de eso. Y entonces vamos a mirar por qué en el nuevo pacto las cosas son diferentes. Ahora, Pablo no está diciendo nada nuevo aquí. Pablo conocía la ley, pero Pablo recuerda al decirles mutiladores del cuerpo, mutiladores de la carne, ustedes se han dedicado solamente a cortar prepucios. Nace el niño y le cortan el prepucio. Nace el niño, pero nunca lo enseñan. Y Pablo entonces les trae a colación, o va a traer a colación, algo que él aprendió también, pero que ahora en la nueva revelación del nuevo pacto lo entiende. Vamos a ir a Deuteronomio 36. Y hermanos, una de las cosas que nosotros también podemos caer es quedarnos solamente con una parte de la escritura, pero no con la totalidad. Desde el comienzo el Señor habló de que iba a hacer un pacto con su pueblo, pero desde el comienzo les advirtió que había una señal externa, pero que había una señal que era mucho más profunda que es. Miremos Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y aquí estamos hablando de las condiciones para la bendición del pueblo de Dios. Dice, dentro de las promesas que a través de Moisés se están dando, dice, y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? No solamente el prepucio, tu corazón. ¿Y el corazón de quién? De tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mis hermanos queridos, noten que esto que es la esencia del nuevo pacto está ya instituida aquí, dentro de la ley. ¿Qué era lo que Dios quería que el hombre circuncidara desde el comienzo? El corazón. ¿Eso ha cambiado? No. Cuando el Señor establece el nuevo pacto, acompáñenme a Jeremías ahora, cuando el Señor está dando las bases del nuevo pacto
para la nación de Israel. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Miren lo que sucede allí en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Estamos hablando aquí de las bases del nuevo pacto. Jeremías 4:4. Es fácil de grabarlo. Jeremías 4:4. Dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces, al igual que los judíos que no comprendieron esto, y por eso Pablo tiene que hablarles después de esto. Mis hermanos, nosotros nos podemos quedar solamente con la parte, como un judaizante, con la parte externa de las cosas, pero no con la esencia de las cosas. Muchos de nosotros pensamos que como el domingo vamos a la iglesia, ya cumplimos. Fui a la iglesia, ya listo. ¿Y el resto de semana? ¿Y el resto de actividades? Mis hermanos queridos, el conocimiento verdadero de Dios tiene que llevarnos a una situación de dónde está mi corazón en la relación con Dios. Circuncidar el prepucio en nuestro corazón implica mirar qué es lo que está afectando el hecho de que yo anhele más tiempo con Él. Y una de las cosas que tenemos que examinar es que en la realidad de todos nosotros, y yo, hermano, como les he dicho, tengo las mismas luchas que ustedes tienen. Yo tengo que luchar cada día hasta las lágrimas para que Dios me ayude a quitar ese prepucio, lo que daña, lo que sobra en mi corazón, para dedicarlo para Él. Eso es una cosa fundamental y es una lucha diaria. Por eso Pablo les exhorta a esta gente para que no siguieran haciendo daño, porque el legalismo religioso estaba dañando. Cristianos pensaban que eran mejores si se circuncidaban. Cristianos piensan hoy que si vienen a la iglesia son mejores que los que no vienen a la iglesia, los que no se congregan. No. Usted y yo estamos completos en Cristo. ¿Usted será que es más bueno porque viene a la iglesia? No. Usted está completo en Cristo. Pero el hecho de no congregarse implica que usted no conoce a Cristo. Porque quien conoce a Cristo anhela estar con Cristo. Anhela estar con la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo. Y por eso ahí vamos evidenciando nosotros qué tan cerca o qué tan lejanos estamos del conocimiento verdadero de Cristo. Mis hermanos, esta expresión nos lleva entonces a evidenciar que los judíos se habían quedado con el símbolo externo. Y Pablo entonces, en contraste a eso, mire lo que dice el versículo 3. Entonces dice, porque nosotros. Entonces Pablo va a utilizar un pronombre personal, que es el pronombre personal gemeis, nosotros, es decir, los que hemos creído. Los que hemos creído, crea una categoría. Nosotros somos, ¿qué? La circuncisión. Entonces, el creyente entonces entiende que ese nosotros, la circuncisión, nos lleva a entender que hoy, mis hermanos, en el nuevo pacto no es físico. Usted se imagina aquí los ancianos de la iglesia aquí con un cuchillo filoso trayendo a los hermanos a circuncidarlos, ¿sí? No, sí, ya no se necesita. Ya no estamos pero hay iglesias todavía que hoy en día hay iglesias evangélicas que están haciendo, son locuras. Los pastores, todos los varones pasen aquí el próximo sábado circuncisión. Es una cosa absurda. Hermanos, tenemos que entender que en el nuevo pacto nada que tenga que ver con la iglesia es físico, es tangible. Por favor, tenga en claro eso. Nada de las cosas del antiguo Israel, del Israel típico, del Israel que era un modelo para nosotros, que estaba en sombra, nada es aplicable hoy en el nuevo pacto. Y Pablo lo va a demostrar de la siguiente manera. Entonces, en el nuevo pacto nada es físico,
todo es espiritual y es simbólico y nos lleva a una realidad mayor. Ahora, ¿cómo explica Pablo entonces la circuncisión? Vamos a mirar Romanos 2, 27 al 29, porque es muy importante este tema y es solamente un ejemplo hay muchos temas sobre este aspecto, pero solamente voy a referirme a este específico de la circuncisión. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, el versículo 27 en adelante. Romanos 2, 27. Entonces, Pablo, hablando del justo juicio de Dios en el capítulo 2 de Romanos, va entonces a desenmascarar que ni judíos ni gentiles tienen razón. Ni los gentiles con su adoración a dioses falsos, a deidades falsas, ni tampoco el judío. Romanos 2:27 dice lo siguiente: y el que físicamente es incircunciso, es decir, que no ha tenido circuncisión, ¿pero qué? Pero guarda, muy bien, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, está hablando a los judíos, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mis hermanos, ustedes pueden, y mis hermanas, ustedes pueden vestir como evangélicos, pueden tener corbata evangélica, zapato evangélico, pueden peinarse evangélicamente, pero eso no sirve de nada. Es más, se puede tatuar aquí "Yo amo a Jesús", se puede dibujar el león de Judá por acá, puede hacer lo que quiera, pero eso no habla de la santidad. Son símbolos, ¿qué? Externos. Hay gente, hay muchachos que dicen: ay, yo soy cristiano porque me mandé grabar un tatuaje, amo a Jesús, I love Jesus. Esa es moda. Son modas absurdas. Ahora sigamos leyendo, dice el 28, pues no es judío, y esta parte es muy importante, el que lo es exteriormente. Póngale ahí, no es cristiano el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, y en el 28, el 29, el adversativo, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. ¿Y la circuncisión cuál es? La del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, hermanos, la religiosidad siempre nos lleva a confiar en lo físico, en lo que vemos, en lo que sentimos. Nos lleva a confiar en la carne. Y la carne nos indica que podemos caminar sin la ayuda de Dios. Ay, yo voy a culto todos los domingos. Yo estoy conociendo a Dios ahí. No, hermanos, es la relación lo que lleva a entender cómo está mi corazón. Es que la clave del asunto es el corazón. La palabra corazón en el hebreo es la palabra lev. Es muy, muy sencilla, lev. Lev es el centro de las emociones, el centro de las decisiones. Escuche bien esto. Estoy dando una definición sencilla. Es el centro de las emociones, el centro de las decisiones. Y el corazón bíblico es el centro del intelecto. Por eso el culto no es un culto emocional. No, eso no es un culto. El culto es ¿qué? Racional, lógico, porque se hace de corazón. Mucha gente piensa que si no llora, entonces, ay no, y no sentí nada en el culto. Es que usted no viene a sentir aquí, hermano. Ay, es que no sentí que me bajaba algo por acá y el culto. No, hermano, usted no necesita que decir. Si usted quiere sentir algo que el hermano de atrás que lo rasque, alguna cosa, pero no más. El culto es racional. Por eso el corazón es el centro ¿de qué? Del intelecto. Por eso uno se relaciona intelectualmente con Dios. Entonces, mucha gente pretende hoy que a través del legalismo religioso usted sienta, usted se emocione, usted vea, usted escuche, usted vea escarcha, vea una cantidad de cosas. No, hermanos, la carne siempre nos va a decir que nosotros podemos caminar sin la ayuda de Dios. Y hemos visto que es imposible caminar sin la ayuda de Dios, pero mucho más sin el conocimiento de Dios o con métodos distintos a los que Dios ha establecido en su palabra. Esto nos lleva entonces al segundo aspecto,
y es el hecho de que no se obtiene el conocimiento de Cristo por el legalismo religioso, pero tampoco por el hecho de que no se hace por una religiosidad externa, pero tampoco por un aspecto moralista, que es el otro peligro que tenemos. Miremos lo siguiente entonces. El versículo 4 dice, el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Por lo mismo que estamos diciendo, porque la carne nos va a llevar a caminar paralelamente a Cristo. Y Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Es decir, Pablo dice, ustedes van a hacerle la carne, déjenme, les cuento qué he hecho yo, cuáles son mis títulos, cuáles son mis pergaminos para el asunto. Entonces, la confianza en la carne, hermanos, siempre es un peligro para todos nosotros. Voy a hacer una pregunta aquí sencilla, que no salga de acá. ¿Quiénes de nosotros confiamos en cosas que tenemos? Mírenme a mí, sí, yo confío en eso. No sé ustedes, pero yo sí. Todos nosotros nos sentimos orgullosos de lo que poseemos. Y lo que no tenemos, pues lo codiciamos. Así de sencillo. Eso para que no salga aquí entre nosotros, ¿no? Que no se quede aquí entre nosotros. Mis hermanos, Pablo tenía mucho de qué confiar en la carne. Ahora, quiero que miremos, vamos a analizar un poquito la vida de Pablo esta mañana. Pablo dice que nació en una familia muy religiosa. Pablo dice ahí que él nació y fue circuncidado ¿a qué? Al 8º día, es decir, conforme a la ley. Los niños judíos nacían y al 8º día los llevaban a la circuncisión, le cortaban su prepucio y a partir de ese acto era un hijo de la ley, era un hijo de la ley, estaba dentro del pacto. Él dice, yo fui circuncidado al 8º día, ¿cierto? Pero también nací de la tribu de Benjamín. Para Pablo eso era un orgullo porque la tribu de Benjamín era la tribu por excelencia de los hombres que creían que eran, porque había una creencia entre los judíos y era que Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. Fue el único hijo que nació en la tierra prometida. Entonces era como la tribu light, la tribu más sofisticada. Y él dice, la tribu mejor, no la de Judá, la de Benjamín. Y entonces él tenía eso. Pero miren lo que sigue diciendo Pablo. Hebreo de hebreos. Esa es una frase críptica muy interesante. Y lo que Pablo quiere decir es que, mire, yo nací en un hogar pero tan arraigado en las costumbres judías que éramos hebreo de hebreos, es decir, como la crema innata ¿de qué? De los hebreos. Porque en mi casa se hablaba hebreo, se cantaba en hebreo, porque recordemos, ya lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones, que para el primer siglo, todos los ciudadanos del mundo de ese entonces, por lo menos tenían que hablar 3 y 4 idiomas. Era un asunto muy complicado, ¿sí? Porque el que nacía hebreo, pues los hebreos utilizaban el hebreo para el culto, para el templo, pero en la casa hablaban, ¿qué? Arameo. Y cuando iban a comprar en el mercado, entonces las señoras tenían que hablar en koiné, ¿sí? Hacían el negocio de la papa, de la yuca, en koiné. Y si iban a presentar una demanda pública o algún asunto estatal, tenían que hablar en latín. Era complicado eso, era complicado el asunto. Y Pablo, entonces, él era políglota. Pablo lo que dice era políglota. Incluso hay un semiólogo que se llama Humberto Eco. Humberto Eco dice que Pablo era el ciudadano de la posmodernidad, porque un hombre de mundo, era un hombre que conocía todo lo que se requería para ese tiempo. Era un ciudadano hebreo, leía la Torá en hebreo, había estudiado en las mejores escuelas, había estudiado a los pies de Gamaliel. Es decir, en el seminario, para explicarlo, en el seminario bíblico de Gamaliel, que era pues lo más, es como ir hoy en día a Princeton o a Harvard, a la escuela de teología de Harvard, alguna cosa así, ¿sí? Pero también había estudiado en la escuela
de Tarso, en la escuela filosófica de Tarso, que era como decir Oxford o alguna cosa de estas impresionantes. Es decir, había recibido la educación más alta de su tiempo. El hombre tenía que mostrar. El hombre podía decir, bueno, ahí humildemente, ¿no? Es decir, entonces Pablo nos demuestra aquí que él tenía todo eso. ¿Qué le faltaba a Pablo? Nada. Él se daba el privilegio de ir, por ejemplo, al Areópago. Si usted mira Hechos capítulo 17 al Areópago, y en el capítulo 17 de Hechos dice que él fue llevado, él disputaba todos los días en la Stoa, que era como el sitio del Ágora, allá del mercado griego, y ahí en la Stoa se juntaban todos los grandes pensadores de su tiempo, los epicúreos, los estoicos, y fue tanta la discusión que tuvieron, el debate tan interesante que dijeron, tenemos que llevar a Pablo al Areópago. El Areópago era como llevarlo hoy al Senado de la República para que expusiera sus conceptos allí. Imagínense la calidad intelectual de Pablo. Imagínense la calidad intelectual de Pablo. Y Pablo estuvo allá. Es decir, Pablo conocía, mire, incluso en el libro de Hechos y en Tito, ahí Pablo perdón la redundancia, cita frases de Epimenes, de Arato, porque conocía, era filósofo también. Entonces, era un hombre que conocía absolutamente todo lo que un hombre podía experimentar en su vida. Pero mire lo que dice Pablo. Pablo, a pesar de que ha sido considerado como un paradigma intelectual, Pablo expone que todo eso para él no significaba nada ahora en Cristo. Dice, versículo 5, circuncidó al octavo día el linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y es importante eso. Pablo expone también que él, además de todos sus títulos intelectuales, estaba en el mejor grupo religioso de la época, el grupo más moral, la élite moral. ¿Quiénes eran los fariseos? Una secta que surgió por ahí a finales del siglo I antes de Cristo, y eran hombres estrictos en cuanto al cumplimiento de la palabra. Los fariseos eran hombres que, por ejemplo, para comer se tenían que bañar varias veces las manos de manera ritual, había una forma especial de bañarse. Los fariseos tenían unas vestimentas especiales. Los fariseos ayunaban, por ejemplo, 2 veces por semana, ¿sí? Y estos fariseos, para que vieran que la gente viera que ellos ayunaban, se untaban una especie de harina para verse demacrados y pálidos. Y ayunaban los lunes y los jueves, 2 veces por semana. ¿Se han visto que el fariseo y el publicano están orando y dice, Señor, ayuno 2 veces por semana? Era porque ayunaban 2 veces por semana. Entonces ayunaban los lunes y los jueves. ¿Por qué razón los lunes y los jueves? ¿Porque era festivo? No, porque era el día de mercado. Y entonces el día de mercado ellos salían para que todo el mundo los viera, para traer gloria para sí mismos. Pablo vivió ese mundo. Pablo creía que como los fariseos no había otro. Pablo pensaba que conocía a su Dios de una manera impresionante porque él ayunaba, porque él diezmaba, porque él hacía una cosa. Y eso nos puede estar pasando desafortunadamente a muchos de nosotros hoy en día. Yo no falto a la escuela dominical, no falto al domingo a la iglesia, yo voy. ¿Qué hacíamos antes? En Semana Santa íbamos a todas las procesiones, hacíamos todo, hacíamos el Vía Crucis, hacíamos una cosa, ¿cierto? Y pensábamos que estábamos agradando a Dios, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Usted como nazareno, usted pensaba que cargando ese bulto ahí encima usted estaba haciendo, usted era salvo, exacto, que ya iba directo para el cielo. Muchos de nosotros posiblemente estamos igual que Pablo pensando eso. Pablo, durante su tiempo de persecución, él mataba a cristianos y decía, maté 10 cristianos, Señor, ya tengo ganado esto. Hermano, no es por eso, porque ese moralismo no nos lleva al conocimiento del Señor, es una cuestión externa. Entonces, Pablo expone en el versículo 6 lo siguiente. Pablo dice, yo fui perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, fue irreprensible. Note que Pablo mismo dice, yo en cuanto a guardar la ley y los mandamientos, ¿era qué? Irreprensible. ¿Los judíos pensaban que guardaban la ley perfectamente? Sí. Por eso el Señor tiene que decirles, oíste que fue dicho.
¿Por quién? Por las tradiciones de los ancianos. No matarás, porque ellos pensaban que matar era solamente clavarle una espada a la persona. Y Jesús empieza a ampliar. ¿Oíste que fue dicho tal cosa? Entonces, ese oíste que fue dicho es Jesús tratando de que ese estamento fariseo se convirtiera al Señor. Pablo perteneció a este grupo. Y era un grupo moralista. Era un grupo que realmente Pablo se podía jactar de su vida como fariseo y nadie podía haber señalado a Pablo de que había hecho malo nada. Entonces, nadie podía señalar a Pablo de que hubiera cometido un error contra la ley. Por eso dice, en la ley fui ¿qué? Irreprensible. Es decir, Pablo mismo reconoce que él guardó la ley perfectamente. ¿De acuerdo a qué? A la tradición farisea. Entonces, nadie podía señalar a Pablo de violentar la ley desde la perspectiva humana. Nadie podía hacerlo, desde la religiosidad de su tiempo. Pero miren lo que dice el versículo 6, el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. Pablo, antes de convertirse al Señor, antes de conocer al Señor en el camino a Damasco, pensaba que todas esas cosas para él eran kerdos. Kerdos, la palabra kerdos, que se traduce en nuestras Biblias como ganancia, significa, era algo beneficioso. El término kerdos en el griego significa algo que beneficia a una persona. Es decir, Pablo consideraba que matar cristianos y ayunar al otro día era algo que le traía, ¿qué? Beneficios espirituales. Pero mire lo que dice Pablo ahora. Pero ahora, conociendo a Cristo, para Pablo eso era una pérdida. El término es dismeia, que significa pérdida total. Dismeia significa algo que no trae nada, que es fracaso. La palabra, de ahí viene también la palabra semia, que se traduce como fracaso o detrimento. Es decir, Pablo consideraba que toda esa vida que tenía solamente no le aportaba absolutamente nada. Pablo, en la medida que fue conociendo a Cristo como su Señor. ¿Se acuerdan cuando él lo llama en el camino a Damasco? Pablo lo primero que le pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¡Wow! Por primera vez, Pablo entiende que Dios habla audiblemente con el hombre también en el Nuevo Testamento. Posiblemente Pablo nunca había escuchado la voz audible. Por eso pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque había visto en su camino a Damasco algo supremamente impresionante que lo deslumbró. Y Dios tenía que revelarse a Pablo de esa manera especial, porque intelectualmente Pablo nunca iba a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga también? Dos preguntas fundamentales que implican que ahora empezaba una nueva relación con ese Dios que él conocía al pie y al derecho y al revés. Pablo conocía la Torá, conocía la ley, conocía los libros. Era un erudito, era un hombre teólogo de su tiempo. Pero en ese día tiene que decir, ¿quién eres, Señor? Mis hermanos, ese es el tipo de experiencia que todos necesitamos en nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros llevamos años y años, hermanos, hablando de Dios. Hemos estado en seminarios, hemos estado escuchando 52 predicaciones por lo menos cada domingo. En el año hemos escuchado por lo menos 52 predicaciones, hemos asistido a muchas cosas, pero desafortunadamente tarde en la vida a veces muchos nos damos cuenta que no conocemos a Dios, que no conocemos la obra poderosa de Cristo para nuestras vidas. Pablo era un teólogo y uno puede decir, ¿cómo Pablo puede decir que no conocía a Dios? Pero Pablo lo explica. Cuando Pablo comienza su ministerio, de su llamado, después de esta experiencia en el camino a Damasco, noten, y si ustedes se han dado cuenta, Pablo comienza las primeras epístolas, las más tempranas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pasa el tiempo, pruebas, cárceles, luchas, y Pablo entonces ya se llama Pablo, siervo de Jesucristo.
Y las últimas epístolas que Pablo escribe, soy el no abortivo. ¿Se dan cuenta la escalera de Pablo? Y por último escribe, el más pecador de todos los hombres. Es conocimiento de Dios, conocimiento de ver su inferioridad, conocimiento de ver su debilidad frente a un Dios majestuoso y santo, hermanos, que es lo que nos falta a nosotros. Nosotros somos muy arrogantes, hermano, y pretendemos creer que porque llevamos años y años en la iglesia, conocemos a Dios. Pablo conoció a Dios a través del sufrimiento, a través en la frialdad de una cárcel, con grilletes en sus manos, preguntándose tal vez, ¿por qué estoy yo aquí si Jesús me ama? ¿Por qué estoy aquí si Jesús es amor? Y es la pregunta que legítimamente muchos nos hemos hecho muchas veces. ¿Por qué perdí mi hogar? ¿Por qué tengo una enfermedad terminal? ¿Por qué no tengo una casa mejor? ¿Por qué no tengo un trabajo mejor? ¿Por qué no tengo tal cosa? Mis hermanos, Dios prepara cada cosa, cada prueba, cada situación en tu familia y en mi familia de manera amorosa. No para vernos sufrir, sino para que conozcamos su grandeza y su gloria y podamos vivir confiados cada día en Él. Por eso es que, mis hermanos queridos, la suficiencia moralista, la religión moralista, no es la mejor opción para esto. En los versículos que siguen, vamos a mirar el segundo aspecto. El primero es que no se obtiene por el legalismo religioso. Pero la segunda premisa que quiero mirar esta mañana es que no se obtiene por la suficiencia o la autoconfianza. ¿Por qué razón? ¿Por qué no podemos conocer a Cristo a través de la suficiencia o la autoconfianza? Porque no permite desaprender algo para aprender algo nuevo. ¿Cuántas cosas eran valiosas para Pablo? Teólogo con Gamaliel, filósofo, pensador de la escuela de Tarso, como lo dije anteriormente. Era un experto en conocimiento, pero no obstante, en la medida que Pablo avanzaba en su relación con Dios, en la medida que Pablo revisaba su vida, su conocimiento de Cristo lo abrumaba. Lo abrumaba, hermanos. Porque ya Pablo no conocía a Dios de manera intelectual como lo conocían los fariseos. Pablo empezó a comprender la obra de Cristo en su vida. Pablo empezó a ver que en él no había nada que pudiera agradarle a Dios. Que sus ayunos y su rigurosidad de la ley y haber salido de la mejor escuela bíblica o teológica de su tiempo no servía nada. Porque, hermanos, eso se nos vuelven, así como a Pablo, muletas, a nosotros se nos vuelven muletas también. Pablo se convencía aún de su presente. Mire lo que dice el versículo 8, hermanos. Voy a leer el 7 de nuevo. Pero cuantas cosas eran para mí cardos, ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, mire el versículo 8, que es el centro de este mensaje. Y ciertamente aún, ese aún es ¿qué? ¿Tiempo qué? Presente. Tiempo presente. Pablo, siendo ya apóstol, dice hoy todavía, siendo apóstol, comprendiendo muchas verdades, aún hoy, estimo todas las cosas, es decir, lo que estaba viviendo ahora. ¿Qué estaba viviendo Pablo en ese momento? Que estaba predicando fielmente, que estaba llevando el evangelio, que se estaban plantando iglesias, pero aún esas cosas, Pablo las consideraba como, hermanos, como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí en la palabra pérdida. La palabra pérdida aquí, hermanos, no es la que hablamos anteriormente. No es la palabra semia. Aquí Pablo va a utilizar una palabra muy fuerte. Y es la palabra estiércol. Pablo consideraba que aún lo que él estaba viviendo como apóstol, comparado al conocimiento que estaba obteniendo de Cristo, era estiércol. Esa palabra que utiliza Pablo ahí es una palabra muy fuerte en el griego. Y esa palabra tiene que ver, hermanos, con lo que se arroja finalmente y se desecha totalmente. Entonces, mis hermanos, tenemos ahí dos cosas importantes. Pablo consideraba que todo lo que tenía ahora era esquíbalon. Es la palabra, si la quieren anotar ahí, esquíbalon, que es inmundicia, el desecho, lo que sale del hombre, de los animales. Es decir, que nada se compara con el hecho de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y vamos a detenernos ahí. ¿Qué es eso de la excelencia del conocimiento de Cristo? La excelencia del conocimiento de Cristo es simple y llanamente, en las palabras que Pablo usa o el Espíritu Santo usa en el griego, huperejo noxis, es un entendimiento superior de quién, escuche bien esto, de quién es Cristo. Mis hermanos, si hiciéramos un examen hoy, posiblemente ustedes me podrían decir muchas cosas acerca de Cristo, intelectualmente hablando. Ahí estamos la mayoría de nosotros. Pero cuando miramos la vida del apóstol Pablo, o la vida de cualquiera de los grandes siervos del Señor que han estado en la historia, y yo digo grandes no por lo que ellos sean grandes, sino por la obra grande que Dios ha hecho en ellos, porque no hay hombre grande, no hay siervo grande, sino es la obra grande que Cristo ha hecho en ellos. Tenemos que llegar a entender que ese conocimiento superior no es un conocimiento intelectivo, no es un conocimiento cognitivo o un conocimiento teórico. Ese lo tenemos todos. Lo tiene el budista, lo tiene el judío, lo tiene el evangélico, lo tiene, todos tenemos ese conocimiento intelectual. Para unos Cristo es un filósofo, para otros es un salvador, para otros, pero la situación importante es saber quién es Cristo. Y esta mañana lo que quiero es que, hermano, entendamos que podamos saber quién es Cristo. Entonces, primero que todo, tenemos que entender que Cristo es Dios, hermanos. Que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es que muchas veces tratamos a Cristo como el muchacho de los mandados. Como si Él necesitara de mí. Hermano, bájese de esa nube. Por favor, no siga pecando contra la deidad y la santidad de Dios. Dios no tiene necesidad de nada. Él es Dios. Él es suficiente en sí mismo. Pero muchas veces, hermanos, la gente pretende y se engaña pensando que es que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita absolutamente nada, ni de los ángeles, de nada. Mis hermanos, Él es Dios. Vuelvo y lo repito. Cuando ustedes escuchan la frase de los astronautas de Artemis, y ellos desde la perspectiva de la luna vieron qué era la Tierra, no somos nada. Pero nosotros creemos que somos tan suficientes, tan independientes, y no somos nada, hermano. Absolutamente nada. Pablo comprendió después de su encuentro que el Cristo que le hablaba, el Cristo que posiblemente él supo que había sido crucificado en Jerusalén, es el juez del universo. Pablo tuvo un privilegio que no tenemos nosotros, y es que fue arrebatado al tercer cielo. Y eso llevó a Pablo, hermanos, a entender la majestuosidad de Dios.
Mis hermanos, nosotros vivimos tan pegados aquí y no anhelamos. Es más, casi nunca oramos para que Cristo venga hoy. Y eso habla de dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón no está con Cristo. No queremos que Cristo venga hoy, ni mañana, ni en un año, ni en 10 años. No seamos mentirosos. No queremos que Cristo venga pronto. Lo decimos, pero no lo anhelamos, no lo vivimos. Y eso es desastroso, hermanos, porque no queremos y no conocemos a Cristo. Y pecamos contra la santidad de Dios. Porque por un lado decimos teóricamente que queremos que Él venga, pero en nuestro interior, en nuestro corazón, no lo deseamos fervientemente. Iglesia, hemos pecado contra Dios en eso. Y seguimos pecando diariamente por esta situación, porque no queremos saber tampoco cuál es su obra. Él es el Salvador del hombre, el Salvador suyo, el Salvador mío. No es un asesor financiero, no es un filósofo, no es un genio que en una lámpara mágica que yo la froto y Él tiene que darme mis caprichos. Ese no es el Cristo que se predica aquí, hermanos. Ese es el Cristo que se predica en los púlpitos de fuera de las falsas iglesias que se llaman iglesias, donde usted frota la lámpara y Cristo tiene que responderle a sus caprichos. Pablo comprendió eso, hermanos. Y esta situación, hermanos, es un proceso continuo, creciente. El conocer a Dios es un camino no hacia arriba, sino hacia abajo. Es un camino hacia la negación de lo que somos nosotros. Es un anhelar constante, hermanos, en su santidad, en conocer sus demandas, en conocer las cosas. Y por eso Jesús mismo lo dijo en Mateo 16, acompáñenme ahí un segundito. Mateo capítulo 16, los versículos 24 al 27. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Tome su cruz y sígame. Mis hermanos, es un proceso continuo hacia abajo. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice, pagará a cada uno conforme a qué, a sus obras. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a entender que en la medida que Pablo avanzaba en la vida cristiana, comprendía que conocer a Cristo implicaba vivir enteramente para Él, para su Salvador. Ahora el celo de Pablo no estaba enfocado en perseguir cristianos, sino estaba enfocado en que todo lo que pasara en su vida era para la gloria de Cristo como Dios. Por eso, de manera acertada, los reformadores del siglo XVI establecieron la quinta sola: Soli Deo Gloria, a Dios solamente la gloria. No había espacio para nada más, sino para experimentar la gracia de Dios, soportar todo por la causa de Cristo, hermanos. Y la única manera que Pablo entiende de conocer a Cristo es que él entendió que para conocer a Cristo debía compartir todo lo de Cristo. Y entonces, mis hermanos, Pablo termina esta carta de la siguiente manera. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Ahí está el otro problema nuestro,
que queremos seguir a Cristo, pero queremos seguir con nuestro trasteo personal, con lo que traemos de atrás, del mundo, de nuestra vida pasada, porque queremos seguir manejando nuestras muletas económicas, financieras o intelectuales, porque queremos que nos sigan reconociendo. Yo, hermanos, durante muchos años viví orgulloso de lo que yo sabía. Cuando me decían mis compañeros, uy, hermano, es que menos mal que la iglesia, la Cruz Partida, tiene uno de los mejores teólogos. Y yo me creía el cuento, y hermano, usted se me salía el argentino que llevo dentro. Che, para la gloria de Dios. Ay, que usted, hermano, ¿de qué me sirvió eso? No conocía a mi Salvador. Pequé contra mi Salvador. Pequé contra mi familia, pequé contra su iglesia, porque no conocía a mi Señor. Hoy, hermanos, en el poco entendimiento que ahora tengo, en el nuevo desaprender las cosas de atrás y aprender las nuevas, cada día tengo que rogarle al Señor que me dé temor de Él, que le tema para que me guarde, que me tema para seguir en esta vida de santificación creciente que quiero tener, para hallar gracia para el oportuno socorro cada día. Mis hermanos, el verdadero conocimiento se obtiene a través de la vida de fe. Pablo lo entendió, hermanos, de esa manera. Pablo quería soportar todo por causa de Cristo y lo hacía con gozo, la cárcel, los azotes, los ataques de su enemigo. Pablo se había abandonado en las manos de su Señor completamente, dependía completamente de su Señor, porque Cristo llegó a ser para Pablo el único objeto de su fe. Usted y yo tal vez podemos caer en un error. Creer que porque somos bautistas reformados somos los mejores. Mentira. Hay gente en nuestras iglesias que creen que son mejores y miran por encima al pentecostal, al trinitario, al otro. Oh, hermanos, en la medida que usted y yo aprendamos nuevas cosas, debemos ¿qué? Menguar, bajar. Por ahí hay unas calcomanías en estos días aquí de una iglesia, 100% tal cosa, ¿sí? 100%, 100 años predicando tal cosa. Hermano, eso no ayuda a nada. Y concluyo, hermano, con esto, que el verdadero conocimiento se obtiene a través de una vida de fe. Los versículos 10 y 11 dicen lo siguiente. Vale, desde el 9. Y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Note que Pablo ya había renunciado incluso a sus derechos, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, su justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Mire que el énfasis de Pablo era conocerle. La palabra conocer, que hablamos anteriormente, uperejo noxis, implica conocer por la experiencia. Hoy en día, muchos cristianos pretenden conocer a Cristo a través de las redes, o pretenden ser cristianos porque montan una frasecita bíblica. Eso no es conocer a Cristo. Eso no es dar testimonio a Cristo. ¿Sabe cuándo se da testimonio del poder del conocimiento de Cristo? En medio de una crisis. En medio de una enfermedad, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de una tribulación terrible que pasemos. Ahí experimentamos realmente el conocimiento de Cristo. Porque es que muchas veces a muchos cristianos nos pasa lo mismo que la persona que quiera aprender a nadar por un curso a distancia. Para aprender a nadar, ¿dónde tiene que estar usted primero? ¿En el agua? Usted no puede hacer un curso a distancia, un curso virtual de natación. Necesitamos experimentar. Entonces, Pablo llega a la conclusión que lo primero que él tiene que experimentar es el poder de la resurrección de Cristo. Y eso es un acto
portentoso, hermanos, porque conocer a Cristo implica sufrir por causa del testimonio. Implica el hecho de conocer qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo fue a la cruz, murió por usted y por mí, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Y Pablo quiere, y lo que más anhela Pablo es experimentar el hecho de un día levantarse con Cristo. Mis hermanos, eso es una noticia supremamente hermosa. Yo no sé qué está anhelando, tica usted, pero lo que yo más anhelo es levantarme un día y decir, wow, por la obra de Cristo ya no tengo inclinación al pecado. Por la obra de Cristo ya no tengo dolor. Por la obra de Cristo no tengo temor a la muerte ni a nada, porque ahora estoy completo con mi Salvador por siempre. Esa es la palabra de victoria. Pero si usted no siente eso, si usted no anhela eso, si su mente no enfoca en esas perspectivas, entonces, hermano, hay que replantear si realmente usted y yo conocemos a Cristo. Mateo 25, 11 al 13, y con esto termino. Acompáñeme por favor ahí para que leamos juntos este pasaje a manera de conclusión. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias, 5 sensatas. Aquí en el versículo 11 están las insensatas, las que no llenaron su lámpara con la provisión de aceite. Y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. Note que lo llaman como Señor, Señor, implica que lo conocían, por lo menos sabían quién era. Pero ¿qué responde el Señor? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, el conocimiento de Cristo implica que debemos tener las marcas de Cristo. Y las marcas tienen que ver con cada batalla que nosotros luchamos, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Procuremos, pues, hermanos, conocer a Cristo en verdad. No intelectualmente, pero sí experimentalmente, ver su poder y su gracia.